les voy a contar un poco de qué se trata. Yo tuve afortunadamente la posibilidad de escribirle el prólogo para la nueva edición que hizo Unión Editorial en Madrid y seguramente en unos días lo van a tener por aquí. Bueno, no les voy a contar quién es Henry Hazlitt, porque se supone que todos tienen que saber quién es Henry Hazlitt estando en este centro. Pero como ustedes saben, Henry Hazlitt tuvo fue muy prolífico, no solo por los libros, sino por los artículos que escribió y por las relaciones personales que hizo, ¿no? Porque él en realidad eh, tuvo amistades no solo con Mises y Hayek por un lado, sino también con Ayn Rand. Él fue quien presentó a Ayn Rand y a Mises en su momento, y con personalidades como Mencken o Isabel Patterson. Fue un hombre que tuvo muchas vinculaciones interesantes y una forma de escribir muy clara y muy al punto, por eso sus libros, algunos de sus libros tuvieron mucho impacto. Eh, La economía en una lección es un libro con el cual todavía se sigue enseñando en Argentina economía. Eh, Últimamente Javier Milei, que es un tío que ha tenido cierta explosión en Buenos Aires, le escribió un prólogo a ese libro y hoy uno puede ver chicos por el subte con el libro de Hazlitt en las manos. Y dentro de todas estas cosas que escribió Hazlitt, escribió esta novela, la única novela que escribió, que es muy interesante porque si nos ubicamos, está escrita en plena Guerra Fría, ¿no? En 1951 fue la primera edición con otro título, La Gran Idea se llamaba originalmente, y en 1966 se edita nuevamente como con este nuevo título, ¿no? El tiempo volverá atrás. Aquí tienen la edición en inglés que está disponible y es, bueno, este va a ser la tapa, es la tapa del libro en castellano que van a tenerlo. Se lo muestro así, le genera casi una inevitable intención de comprarlo cuando venga. El momento en que fue escrito fue muy interesante por eso, ¿no? Plena Guerra Fría, la Unión Soviética diciendo, digamos, creciendo cada vez más como potencia en todos los órdenes, diciendo el comunismo va a vencer en el mundo cuando todo el mundo sea comunista, ¿no? Esta idea de la internacionalización. Si hasta ahora no hemos logrado alcanzar los objetivos porque el capitalismo sigue ahí dando vuelta, pero el día que se termine el capitalismo y todo el mundo sea comunista, finalmente los objetivos del comunismo se van a concretar. Entonces lo que plantea esta novela es un mundo donde el comunismo triunfó, ¿no? Estamos ubicados temporalmente en el 2100 de nuestra era, donde el mundo, digamos, es digamos, copado por las ideas comunistas, todo lo que tiene que ver con el capitalismo, ya sea en cuanto a historia, ideas y todo lo demás, fue erradicado. Nadie tiene acceso a nada que tenga que ver con el pasado capitalista. Hasta digamos, se comienza un nuevo periodo de contar el tiempo a partir del nacimiento de Carlos Marx, ¿no? 1818, con lo cual ellos estaban en el año 282 después de Marx, o sea, año 2100. Y el mundo, bueno, la capital del mundo era Moscú y gobernado por un típico dictador soviético, ya viejo y enfermo, que se llama Stalin, una mezcla de Stalin y Lenin, que tenía un hijo al que había mantenido a propósito al margen de toda esta historia, de todo lo que pasaba en el mundo. Por un acuerdo con la madre de la cual se divorcia, lo crían en las Bermudas, en una isla, donde solo le enseñan matemáticas, ciencias y artes, y no tiene contacto con nada que tenga que ver con las ciencias sociales, que estaban gobernadas por las ideas socialistas. Había sido erradicada toda idea capitalista del mundo. Y así es como crece este chico, hasta que un día recibe una carta de su padre, digamos, el gran dictador del mundo, donde le dice, necesito que vengas. Y ahí le plantea, yo me estoy por morir, esta idea nuestra del comunismo aparentemente no resultó tan bien como todos pensábamos, hay unas grandes intrigas alrededor de gente que quiere tomar el poder, y yo necesito que vos te hagas cargo.
vos que no sabés nada del mundo, de lo que son ni de la economía, ni del derecho, ni de la política, te voy a poner gente que te asesore y te vas a hacer cargo del mundo. Ese es básicamente el planteo. Por una jugada estratégica, su primer mentor dentro de este mundo era el peor enemigo de su padre, el hombre que posiblemente los iba a matar a los dos si tuviera la oportunidad para quedarse él con el poder, pero era preferible tenerlo cerca que tenerlo lejos. Cuando él se da cuenta de esta maniobra, deja de ser su mentor y el ayudante o mentor comienza a ser el jefe del comunismo de Estados Unidos, que se llama Thomas Jefferson Adams, que era un comunista, pero un comunista con la cabeza un poco abierta a cosas que pudieran pasar. Y bueno, y la novela, en realidad, lo que les va contando, no se las voy a spoilear porque quiero que la lean, los que no la leyeron, pero básicamente este chico tiene que redescubrir el comunismo. Yo les voy a leer cómo empieza el prólogo de Hazlitt en 1966. Dice: si el capitalismo no existiera, sería necesario inventarlo. Dice, pero como el capitalismo en realidad es solo un mecanismo económico de intercambio, el tema de mi novela podría ser que la libertad nunca es abandonada completamente. Es decir, lo que Hazlitt trata de mostrarles en esta novela es que aún cuando uno viva en una total dictadura, sin chances de tener o de ver algo distinto, la idea o el germen de la libertad siempre va a estar latente y siempre va a poder crecer o volver a crecer. Entonces, claro, este chico que había estudiado matemáticas, lógica y ciencias, empezó a analizar las cosas con sentido común y veía que, bueno, esto de que había un director que establecía los precios o un director que establecía cantidades de producción y que finalmente nada funcionaba y que todo salía mal, no era muy lógico. Y entonces, a lo largo de la novela, ustedes van viendo cómo él, con las cuotas de poder que iba recibiendo paulatinamente, empieza a tomar decisiones. Fundamentalmente buscar lugares remotos donde todo funcionaba mal y generar, por ejemplo, incentivos de competencia. Bueno, dejémoslo que no haya un director, que los que producen compitan entre sí a ver qué pasa. Y bueno, precios, suben los precios, dejen que suban y a ver qué pasa. En un momento esto empieza a funcionar bien y se crea el contramundo, ¿no? Tenían el mundo triunfal, que era el mundo completo que regido por el comunismo, y ahora aparece el nuevo mundo, que es un pequeño ámbito de libertad creado a partir de las reglas que este muchacho había establecido. Empieza a crecer a tal punto que termina habiendo una guerra. No les voy a contar demasiados detalles, pero termina habiendo una guerra entre los dos mundos. Podrán imaginar después quién gana. Pero, por ejemplo, cosas interesantes. Peter, que es el personaje, es herido durante esta guerra y termina, ahí viene la beta romántica de Hazlitt, termina en un hospital donde se enamora de la enfermera. Pero mientras tanto, quien dirige la guerra es Thomas Jefferson Adams, que ve que los precios que primero lo que decide es tenemos que hacer frente a los gastos de la guerra. Y entonces, como obviamente en el mundo libre regía el oro, el patrón oro, se queda con todo el oro y le da billetes a la gente. Y de pronto empieza a haber inflación. Y cuando él se recupera dice, no, esto está todo mal, hay que volver a generar el mercado de la moneda como la moneda es. O sea, a lo largo de la novela, ustedes van viendo, como decíamos recién, los distintos libros de Hazlitt reflejados de algún modo, aún los que no había escrito todavía, ahí. Tienen la economía en una lección, en todas las lecciones de economía que lo ha dando a través, porque cada
nuevo descubrimiento de él es el descubrimiento de una ley económica. La oferta y la demanda, los incentivos, los costos de oportunidad, todos se van descubriendo en esta... y ahí ustedes tienen economía en una lección. Tienen los fundamentos de la moral, porque permanentemente le está viendo la importancia y los resultados de la cooperación entre la gente. Dice, la gente funciona mucho mejor cuando se la deja cooperar libremente que cuando se la obliga y se le imponen reglas que tenga que cumplir. Tienen la conquista de la pobreza, porque ustedes recuerdan ese libro de Halsey, que para mí es muy bueno. La tesis inicial es: todos nacimos pobres, aún los más ricos han nacido pobres. El hijo de Bill Gates nació pobre. Después el padre le dará cosas, pero si el padre no le diera cosas, sería tan pobre como cualquier otro hijo. Y a lo largo de nuestra vida peleamos por salir de la pobreza. Esa idea, de algún modo, está reflejada en esto, ¿no? Es decir, bueno, la gente le va mal, y bueno, entonces lo que tenemos que estudiar es cómo salir de la pobreza. No es esto de todos tienen derechos y todos son iguales, y hablamos permanentemente de conquistas sociales que son inexistentes. Somos pobres. Veamos cuáles son las reglas razonables para salir de la pobreza. Y por eso es que me parece que es una muy buena decisión la de volver a publicar esta novela. Hubo una edición en español, en realidad las dos, tanto La Gran Idea, que fue la versión original, como esta, El tiempo correrá atrás, que es la versión definitiva de ambas. Hay versiones en castellano viejas, agotadas, muy difíciles de conseguir. Y el hecho que en esta colección de ficción libertaria que tiene la Unión Editorial se haya publicado me parece algo muy bueno. Tiene similitudes, uno puede ver incluso tal vez hasta la influencia que tuvo Hazlitt para escribir esta novela. Hazlitt no era un novelista, con lo cual en realidad lo que hizo fue escribir de economía en una novela, o sea, usar la ficción para mostrar una cantidad de principios económicos y sociales que él quería mostrar. Y la verdad que uno puede ver que en la parte de ficción se encuentran influencias de otros autores. Incluso, por ejemplo, la idea que uno ve en Orwell en 1984 de la neolengua, ¿no? En este nuevo comunismo, la forma de hablar ha cambiado. Hay palabras que ya no existen porque ya no tendrían significado, solo tendrían significado en una sociedad capitalista, y hay nuevas palabras, y esto es importante, me parece muy importante porque en la influencia que tuvo Hazlitt en los fundamentos de la moral, de alguna manera se encuentra mucho la influencia escocesa, ¿no? El domingo vamos a discutir Adam Smith, porque Adam Smith, tal vez junto con los dos libros que vamos a discutir, el tercer libro que se publicó en vida es sobre el desarrollo del lenguaje. Y justamente lo que uno ve es cómo hay una relación muy fuerte entre las reglas de cooperación o no cooperación y la forma en que la gente se comunica entre sí, ¿no? Que es algo interesante. Cómo las reglas de la interacción humana tienen efectos en todos lados, en todas las áreas, partiendo de un mismo proceso, el modo en que las personas se relacionan unas con otras. Y por eso es que, a pesar de que la novela es muy sencilla, ¿no? Es decir, no tiene ni un digamos, desarrollo demasiado complejo y apunta fuertemente a explicar principios económicos a través de la ficción. Yo creo que eso, que era uno de los fuertes de Hazlitt, hace que esta novela sea tan buena, ¿no? Hace que cualquier persona que no haya leído nada de economía agarre esta novela y
a través de explicarse y se ponga en el lugar de Peter y diga, bueno, yo haría lo mismo. Es decir, esto es lógico. ¿Cómo puede ser esto que un director de precios diga lo que valen las manzanas? Y mientras tanto, la helada destruyó toda la cosecha de manzanas y ya no hay manzanas en el mercado, pero se supone que tendría que haberlas y tendrían que estar siendo distribuidas para todo el mundo. Y obviamente los medios del régimen van diciéndole sí, que se produjeron efectivamente las manzanas y que la gente las comió. Pero la verdad era que la gente se moría de hambre y las manzanas no estaban. Entonces, yo creo que punto fundamental, y hablábamos hace un rato, lo bueno que es, sería, digamos, combinar esta novela con los libros de Hazlitt, los libros académicos de Hazlitt. Uno va viendo cómo su teoría moral, su teoría económica, se van viendo reflejadas y hasta su idea estratégica de cómo encarar la resolución de los problemas se ve en esta novela.